vamos a dar un pequeño recordatorio sobre extremos en funciones con una variable, es decir, aquello que ustedes vieron allá en Matemáticas 1, que básicamente lo que vamos a hacer ahora es dar ciertas cosas que los nombres son exactamente lo mismo. En la gráfica, pues, significa exactamente lo mismo. Lo que van a cambiar van a ser los criterios para poder calcularlos. Si ustedes se recuerdan allá en Matemáticas 2, si nosotros teníamos una función, esta es una parábola, vamos a asumir que es una parábola abierta hacia arriba, entonces ese valor f de A, es lo que vamos a conocer como mínimo absoluto. Dicho de otra manera, es la menor imagen en todo su dominio. Así se definió en Matemáticas 2. Si la parábola, tenemos acá una parábola abierta hacia abajo, entonces para nuestro caso, si este C, la imagen de C, en este caso, es D, es lo que vamos a llamar máximo, máximo absoluto o valor máximo absoluto. Pero por cuestiones de ahorro le decimos es un máximo absoluto. Porque era la mayor, recuérdense, la menor imagen en todo su dominio. Esto no es necesario que lo copien solo para recordarlo. Esta es la mayor imagen en todo su dominio. Entonces, el valor absoluto, el máximo absoluto, mínimo absoluto, máximo absoluto, es una imagen, la menor de las imágenes en todo su dominio y la mayor de las imágenes en todo su dominio. Ahora ya no nos va a interesar todo el dominio, a veces es tanto difícil, nos va a interesar este intervalo abierto de D a C. Entonces, si llevamos eso acá, pero a este intervalo, entonces, f de A, que sería este valor que tenemos acá, sería un máximo absoluto, que no sabemos cuánto vale, pero ese valor, esa imagen, es lo que vamos a conocer como valor máximo relativo. ¿Por qué es relativo? Porque es relativo a este intervalo. Este que tenemos acá lo podemos ver que es la menor de las imágenes en este intervalo. Entonces, f de D para nuestro caso será el mínimo relativo a este intervalo que tenemos acá. Este intervalo es su conjunto del dominio de la función. Pues entonces, donde ocurre un máximo absoluto o un máximo relativo, decimos que estos les llamábamos números, allá le llamábamos números críticos. ¿Por qué? Porque eran valores dentro de los reales. Este era un número crítico, este también era un número crítico, donde ocurre un mínimo absoluto o un máximo absoluto, o ocurre un máximo relativo o un mínimo relativo, a eso le llamábamos números críticos. Entonces, este es un recordatorio porque al mayor de los valores que nosotros, a la mayor imagen de una superficie, si es la mayor de todo su dominio, le vamos a llamar, si es la mayor, máximo absoluto, si es el menor, mínimo absoluto. Si es la mayor o la menor en todo su dominio. Pero si tenemos un intervalo, ahora pues está como haciendo una gráfica, vamos a tener una superficie y entonces la imagen en esa superficie, las imágenes van a estar en el eje Z, les vamos a llamar máximo absoluto, máximo relativo o mínimo relativo. Y a estos ya no les vamos a llamar números críticos, les vamos a llamar puntos críticos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estar en el espacio. En el espacio sería lo siguiente. Ahora vamos a trasladar esto a las funciones de dos variables y ponemos como título valores
extremos para funciones de dos variables. Para funciones de dos variables. Ahora vamos a estar en el espacio. Asumamos, por poner algo, este sería X, este sería Y y este sería C. Ahora vamos a hacer este dibujo. En este caso aquí vamos a tener A, B, 0. Va a estar acá en el plano. Normalmente ahí se van a referir a A, B porque esto está en el plano, pero en el dibujo, ese dibujo está en el espacio. Si nosotros vemos acá, este sería el F de A, B. Es decir, si nosotros podemos ver este valor, es el menor valor que esta superficie, nada más es un pedazo, esa superficie sigue. Entonces, y vimos que el paraboloide hiperbólico o circular era una función. Entonces, para nuestro caso, el dominio son todos los reales, pero si nosotros vemos, esta va a ser la menor de las imágenes. Entonces, a este le vamos a llamar valor mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque es la menor imagen en todo el dominio. Ahora, este punto le vamos a llamar punto crítico. Pero puede suceder que lo tengamos así, miren. Así. Puede ser que lo tengamos así. Y esto que tengo acá sería A, B, 0. Me estamos dibujando en el espacio. Entonces este sería F de A, B. Entonces, para nuestro caso, nosotros podemos ver que esta es la menor de las imágenes en todos los dominios. Le llamamos valor mínimo absoluto. Generalmente le vamos a llamar mínimo absoluto, que sería la imagen del punto crítico. El punto crítico va a ser A, B. Entonces, este va a ser valor máximo absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque es la mayor de las imágenes en todo el dominio. En todo el dominio. Y entonces, si ustedes se fijan, aquí el valor mínimo absoluto es una imagen. ¿La imagen de quién? La imagen de A, B, del punto crítico. Es el valor máximo absoluto. Es una imagen. ¿La imagen de quién? Del punto crítico. Eso sería lo que nosotros vamos a conocer como valor máximo absoluto. Y este punto le vamos a llamar punto crítico. Punto crítico. Ahora, ¿cómo vamos a saber que es mínimo absoluto? ¿Cómo vamos a saber que es un punto crítico? Eso todavía no nos quita el sueño. Entonces, lo que vamos a dar es una definición. Es una definición donde definamos qué va a ser un valor mínimo absoluto y qué va a ser un valor máximo absoluto. Sea, lo vamos a poner así. Sí, F. Le vamos a poner como en su folleto X sub 0, Y sub 0, sí, F sub 0. Es mayor o igual que F de X, Y. Para todo X, Y, pongamos en palabras, para
todo palo ordenado que pertenece al dominio de F, es decir, es la mayor de las máquinas que pertenece al dominio de F, entonces F de X sub 0 y Y sub 0 es el valor máximo absoluto de F de X y. Dicho de otras palabras, si la imagen es la mayor de todas las imágenes en el dominio de la función, ese punto, ese valor, esa imagen va a ser, le vamos a llamar valor máximo absoluto de la función. Ojo, la mayor de las imágenes en todo el dominio, eso es lo que nos está diciendo, la mayor de las imágenes en todo el dominio. Entonces tendríamos que en este caso, vamos a tener que si el valor máximo absoluto, que por el uso del lenguaje, nosotros decimos que es un máximo absoluto, es el valor, y decimos que es un máximo absoluto, la mayor imagen en todo su dominio. Y ahora vamos a tener lo siguiente, si F de X sub 0 y X sub 0 es menor o igual para todo X, para todo palo ordenado, X, Y, que pertenece al dominio de la función, entonces F de X 0, la función evaluada en X sub 0 y X sub 0 es el valor mínimo absoluto. Es el valor mínimo absoluto. Es decir, cuando hablamos de valor máximo absoluto o mínimo absoluto, son la mayor imagen o la menor imagen en todo el dominio de la función. Pero puede ser que tengamos como cuando teníamos en el recordatorio, que nos interese nada más para una región. Ahora, la región que vamos a tomar es una región en el plano. Así de esta manera. Entonces, máximo absoluto, la mayor de las imágenes, mínimo absoluto, la menor de las imágenes en todo su dominio. Veamos ahora cuando no nos interesa o no podemos, no nos interesa o resulta muy difícil encontrarle máximos y mínimos absolutos, pero nos interesa en una región del plano. Entonces, vamos a hablar de máximos y mínimos relativos. Máximos y mínimos relativos. Supongamos entonces que tenemos ahora, yo lo voy a hacer así, X, Y y Z. Y voy a tener por acá una región. Ahora la región va a quedar en el plano XY. E imagínense que vamos a tener lo siguiente. Se va a ver así. Y acá vamos a tener así. Y por acá vamos a tener. Y lo vamos a bajar más. Fíjense, ahora tenemos una región abierta. Una región abierta. Entonces, esta región es una región del plano.
Y ahora nos va a interesar qué me representa para acá. Y yo le voy a poner acá, este va a ser X sub 0, Y sub 0. Este entonces que tengo acá va a ser F de X sub 0, Y sub 0. Y acá la tercera componente va a ser la función evaluada en X sub 0 y Y sub 0. Pero entonces este que tengo acá, o sea nosotros vemos el gráfico y va a ser un mínimo relativo, porque es relativo a esta parte del plano que estamos tomando. Entonces, en este caso, por acá estaría el eje de la serie, llamémosle así, sería F de X0, Y sub 0, F de X sub 0. Entonces, para nuestro caso, este sería el F de X sub 0, o sea, la imagen de X sub 0 y Y sub 0. Este sería un mínimo relativo. Sería un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque ya no es con respecto a todos los dominios. Si este que tenemos acá, pongámosle así, sería X1, S1, entonces, para nuestro caso ahora, este punto sería X1, Y1, F de X1, Y1. F de X1 de la función evaluada en X1 y Y1 también me va a representar un mínimo relativo. En este caso, en esa región del plano, tenemos dos mínimos relativos. Aquí no podemos hablar de máximos o mínimos absolutos porque solo es un pedazo del plano. O, hablando matemáticamente correcto, sería una región del plano. Y para nuestro caso, acá le vamos a suponer que vamos a tener X2, Y2. ¿Cero? Entonces, este punto sería X2, Y2, F de X2, Y2. Entonces, para nuestro caso, este sería F de X2, Y2. Este sería un máximo relativo o un valor máximo relativo o por abuso del lenguaje un máximo relativo. Este sería un mínimo relativo y X1 y S1 sería un mínimo relativo también en esta región. En esta región podemos ver que tenemos dos mínimos relativos y un máximo relativo. ¿Relativo por qué? Porque es relativo a esta región del plano. Es relativo a esa región del plano. Entonces, el concepto es exactamente el mismo. Máximo relativo, el mayor valor de una región del plano. Mínimo relativo, el menor valor en una región del plano. Pero aquí todavía hablamos que este es un mínimo relativo si este es el menor de los valores para valores cercanos. Este es el menor de los valores para valores cercanos a X sub 0 y Y sub 0. Y aquí este también es un mínimo relativo porque para valores cercanos a esta es la menor imagen. En este caso, para valores cercanos a X2, Y sub 2, F de X2 es un máximo porque es el mayor valor para valores cercanos a X sub 2 y Y sub 2. Entonces, eso es lo que vamos a definir. Como ven, el concepto es exactamente el mismo. Pero ahora, estos puntos, ¿cómo se le van a llamar? A estos puntos se les van a llamar igual, lo único que este y este le vamos a llamar puntos críticos. Puntos críticos. En un punto crítico ocurre un mínimo relativo, en un punto crítico ocurre un mínimo relativo.
En un punto crítico puede existir un máximo relativo o un mínimo relativo. Si tengo un máximo relativo, el par ordenado x2 más 2 es un número, perdón, es un punto crítico. Si aquí tengo un mínimo relativo, el punto x sub 0, y sub 0 es un punto crítico. Si aquí tengo un mínimo relativo, el punto x1 es 1 es un punto crítico. Entonces, para nuestro caso, estos se le llaman ya no números críticos, sino que puntos críticos, porque la región que tenemos acá está en el plano. Está en el plano. Entonces, eso es lo que vamos a definir. Vamos a definir que vamos a entender por máximos absolutos o mínimos absolutos. Perdón, relativos. Y entonces vamos a poner así, extremos. Todo esto se está distribuyendo. Tal vez no escrito con las mismas palabras, extremos relativos, pero es exactamente lo mismo. Vamos a definir lo que vamos a conocer como extremos relativos. ¿Relativos a quién? Relativos a una región del plano. Y entonces le vamos a poner así. Sí, f de x sub 0. Aquí le puse varios valores porque tenía para la figura. Aquí voy a ocupar x sub 0 y x sub 0. Si f de x, si la función evaluada en x sub 0 y x sub 0 es mayor, es estrictamente mayor que para valores, para valores cercanos, para valores cercanos, muy cerca a x sub 0 y x sub 0. Si es la mayor de las imágenes para los valores cercanos a x sub 0 y x sub 0, entonces, fíjense, ya no es en todo su dominio, sino que para valores cercanos. Entonces, f de x, la función evaluada en x sub 0 y x sub 0, es un máximo en la mayor de las imágenes para valores cercanos a x sub 0 y x sub 0. Es un máximo relativo de f de x. Es un máximo relativo. Es un máximo relativo acá. Por lo cual significa lo mismo localmente para este pedazo. Ahora veamos la otra definición. Si f de x sub 0 y x sub 0 es menor de f de x y para valores cercanos, para valores cercanos a al punto x sub 0 y x sub 0, entonces la imagen de x sub 0 y x sub 0 es un mínimo relativo o local. Es un mínimo relativo o local. Entonces, ¿qué es un valor máximo relativo? Es un, perdón, aquí me faltó algo. Es un valor máximo relativo. Es un,
aquí me falta ponerle esta palabra. Es un valor mínimo relativo o local. Bueno, entonces ya definimos qué es un máximo relativo y qué es un mínimo relativo. Pues entonces nos falta definir qué es lo que vamos a conocer como puntos críticos. Una manera de definirlos es un punto crítico, es un punto de la región donde ocurre un máximo relativo o ocurre un mínimo relativo, o un máximo local, pero un máximo absoluto o un mínimo absoluto. En ambos casos, el punto se le conoce como punto crítico. Bueno, vamos a definir qué es lo que vamos a conocer y cómo vamos a calcular los puntos críticos. Cuando ya hayamos calculado los puntos críticos, vamos a poder calcular los sistemas relativos y poder determinar si es un máximo, si es un mínimo. Aquí va a entrar en juego otro tipo de puntos que lo vamos a llamar puntos de silla, y vamos a ver que el teorema que vamos a utilizar a veces no nos funciona, no dice nada. Entonces, definamos lo que vamos a entender como puntos críticos. Definamos lo que vamos a conocer como puntos críticos. Puntos críticos. Y le ponemos así. Sea z igual a la función de dos variables con variables independientes x y y. El punto x sub 0 y y sub 0 que pertenece al dominio de F, ojo, eso es importante, pertenece al dominio de F, es un punto crítico de F, es un punto crítico de F, si una de las dos condiciones siguientes se cumple. Si una de las dos condiciones, si una de las dos condiciones siguientes se cumple. Primero, la primera condición es la siguiente. La parcial de x evaluada en x sub 0, y sub 0 es igual a 0, y la parcial, la primera parcial de y, de la función con respecto a y, evaluada en x sub 0, y sub 0 es igual a 0. Fíjense, el y significa que ambas deben de cumplirse. Esa sería la primera condición. Y la condición 2 es la siguiente. Si la parcial con respecto a x evaluada en x sub 0 y y sub 0 o la parcial de y evaluada en x sub 0 y sub 0 no existe, entonces este punto es una de las dos que debe cumplirse.
que la parcial con respecto a X y con respecto a Y, ambas deben ser cero. Ambas. Tenemos Y. O significa que una de las dos o ambas puede ser cero. Que la parcial con respecto a X, evaluada que X sub 0 y Y sub 0, no exista, o la parcial con respecto a Y, evaluada que X sub 0 y Y sub 0, no existe. Entonces, si eso sucede, vamos a decir que este punto que pertenece al dominio de la función es un punto crítico. Es un punto crítico. Ahora la pregunta del millón viene, ¿y cómo voy a saber si esa es la mayor de las imágenes para valores cercanos? Pues para eso nosotros vamos a utilizar lo que vamos a conocer como el criterio de la segunda lectura. Definamos lo que acabamos de decir, es el nuevo concepto. ¿Qué es lo que va, que no existía ya en matemáticas 2, pero que sí existe acá? Es lo que vamos a llamar punto de sí. Punto de sí. En pocas palabras, un punto de sí no es otra cosa más que un punto en el cual para valores cercanos a ese punto es un mínimo, pero también para valores cercanos a ese punto es un máximo. Entonces, no es un mínimo ni es un máximo. Entonces, le vamos a llamar punto de siga y lo definimos así. Y le vamos a poner así. Sí. Z igual a F de Y. Es decir, una función de dos variables derivable con respecto a X y Y. Derivable con respecto a X, Y. Es decir, el derivable o diferenciarme con respecto a X y con respecto a Y. Diremos que X sub 0 y Y sub 0 diremos que X sub 0 y Y sub 0 es un punto de silla sí para valores cercanos, para valores cercanos a X sub 0 y Y sub 0, tenemos que f de X sub 0 y Y sub 0 es mayor que las y para valores cercanos a X sub 0 y Y sub 0, también vamos a tener que f de X sub 0 y Y sub 0 va a ser menor que, es decir, en ese punto crítico no es
ni máximo, ni es mínimo. Es decir, bueno, cuando ustedes ven una superficie de hiperboloide elíptico, había una parábola que en ese punto era el menor de la parábola que se veía hacia arriba, pero era el mayor, ese mismo punto era el mayor de los valores de la parábola que se abre hacia abajo. Entonces, ese punto, para un conjunto de puntos cercanos, es la mayor imagen, y para otros es la menor imagen. Es decir, no es el máximo ni mínimo. A ese punto es lo que se le llama punto de silla. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para calcular, para saber cuándo un punto es máximo relativo, mínimo relativo, o cuándo es un punto de silla? Para eso necesitamos un teorema, y es el que vamos a dar, que lo vamos a conocer como el criterio de la segunda derivada para máximo fluido. Criterio de la segunda derivada para máximo fluido. Es decir, este teorema para nosotros va a ser la herramienta básica esa es la herramienta básica para poder hacer ejercicios de aplicación. Y entonces, criterio de la segunda derivada, criterio de la segunda derivada, de toda la teoría que hemos visto, hay que saberse los nombres, pero este criterio hay que sabérselo porque es que me sirve para poder calcular máximos, mínimos y puntos de silla. De la segunda derivada para máximos y mínimos de funciones de dos variables. Para valores, como lo acá así, como debe ser, para valores máximos o mínimos para una función de una variable. Para una función de dos variables. Bueno, entonces necesitamos una función de dos variables. Entonces pongamos así, sea f de y una función de dos variables, donde f de y y la regla sea de y x son continuas, donde me falta algo acá. Así se lo vamos a poner acá en añadido para que ustedes se lo pongan aquí en medio. Sería f existen las primeras derivadas y las segundas, y las derivadas de segundo orden, y son continuas. Y son continuas.
son continuos. En las cercanías de A, en las cercanías de A, y que esto es importante, voy a poner así que resalto, y que la primera derivada evaluada en X sub 0 y X sub 0 es igual a 0 y la derivada parcial evaluada en X sub 0 y X sub 0 es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, vamos a poner así, y eso es lo importante. A veces esto que voy a poner aquí sin que me lo omiten, no. Esto todo es una ayuda técnica para recordarse que es este D. Entonces, si aplicamos como un determinante de orden 2, vamos a tener así. La segunda parcial con respecto a x, evaluada en x sub 0 y y sub 0, la segunda derivada parcial con respecto a y, evaluada en x sub 0 y sub 0, ese x sub 0 y sub 0 va a ser un número crítico menos este por ese. Pero si ustedes se recuerdan, las derivadas cruzadas son iguales, entonces este por este le vamos a poner así. Elevado al cuadrado. Así se calcula. Ahora, ¿cómo lo vamos a interpretar? Lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Y vale es que si tenemos un máximo, si tenemos un mínimo, si tenemos un punto de silla, ¿qué ustedes les gusta? Aprenderse de memoria, hacer las fórmulas, pues apréndanse esto, no hay problema, de aquí para acá. Eso les sirve porque si esto se me olvida, las cosas se me olvidan. Y entonces vamos a tener, entonces, y le vamos a poner si B es mayor que 0, si B es mayor que 0, y la parcial, la segunda derivada parcial con respecto a x evaluada en x sub 0 y y sub 0 es menor que 0, f de x, aquí es en x sub 0 y y sub 0 ocurre un positivo, ocurre un máximo. Máximo. Ahora, voy a poner completo, ocurre un valor máximo de
f de x, y. Y ¿cuál es ese valor máximo? Este es la imagen de x sub 0 y y sub 0. Ese es el valor máximo. Entonces ya sabemos, vamos a calcular d, si d es mayor que 0 y la segunda derivada parcial con respecto a x evaluada en ese punto crítico negativo, vamos a tener un valor máximo, o como uso del lenguaje, un máximo de la función. Y en este caso, d siempre vamos a considerar negativos, positivos, si d es mayor que 0. Y evaluada en x sub 0 y sub 0, y resulta que este es mayor que 0, miren, d mayor que 0 y este mayor que 0. En x sub 0 y sub 0 ocurre un valor mínimo relativo de la función. Y le damos a sumar. Esto lo tienen ahí en su folleto, no es necesario que lo copien. Y aquí le ponen un valor máximo, aquí me ponen la palabra relativo. Este es ese mínimo relativo, es f de x sub 0 y sub 0. Entonces, mayor que 0 y mayor que 0, en x sub 0 y sub 0 vamos a tener un valor máximo relativo de la función y ese va a ser la imagen de f de x sub 0 y sub 0. Ahora, si d es menor que 0, en x sub 0 y sub 0 ocurre un punto de silla. Un punto de silla. Ese punto de silla es x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, y sub 0. Porque es un punto en el espacio. Pero si a d no le da la gana ni ser positivo ni ser negativo, si d es 0, no me dice de que haya un máximo o un mínimo, o que no haya un máximo o que no haya un mínimo. Solo me dice que el criterio no decide. Y entonces hay que ocupar hacer otro trabajo para determinar si ese punto es un máximo o es un mínimo. En algunos casos nos va a dar que de 0 y el criterio no decide. Entonces, esto es importante. Saber cómo se calcula D, evaluar D, ya lo tenemos, ver la parcial con respecto, segunda derivada parcial con respecto a X, si es mayor que 0, es un mínimo. Si la segunda parcial es menor que 0 y D siempre lo consideramos positivo, vamos a tener un máximo. Si D es menor que 0, no hacemos otra cosa más que sabemos que X sub 0 y sub 0 y evaluamos la función en X sub 0 y sub 0, ese es el punto de siguiente. Y si D es 0, pues nos fregamos porque el criterio no decide, no nos dice nada. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 2 que está en su folleto para que no vayan copiando mayor cosa, solo algunas cositas que no están ahí, pero la mayor parte está ahí. Ahora, ¿qué necesitamos para poder resolver este tipo de ejercicio? Además de conocer esta teoría, miren, necesitamos poder resolver ecuaciones
sistemas de ecuaciones de dos variables con cualquier método, porque ustedes van a manejar toda la teoría, pero si la ecuación que les resulta no la pueden resolver, hasta ahí llegamos. Por lo tanto, resolver sistemas de ecuaciones, ya sea con dos o con tres incógnitas, pues es básico, porque el proceso que vamos a hacer es el mismo proceso para todos. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la función que nos den, porque dependiendo de la función, así va a ser en las derivadas, que voy a igualar así. Por favor, pongamos atención. Si algo no entienden en el desarrollo que vamos a hacer, pregunten. Esta teoría hay que manejarla, no hay para dónde. Entonces, hacemos el ejercicio que está en su folleto. Aquí está. El objetivo de hacer el ejercicio que está en su folleto es para que no estén copiando tantas cosas. La gráfica están ahí en sus folletos. Ustedes pueden hacer ese gráfico en cualquier graficadora. El ejercicio es el siguiente. La función que me dan es f de x, y. Me da es igual a 1/3 de y cubo más x cuadrado y menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 6. Más 6. Y el enunciado dice encontrar los extremos de la ecuación. Si existe. Encontrar, pueden no existir los extremos relativos. Encontrar los extremos relativos de esta función. Lo primero que vamos a hacer es calcular puntos críticos. Calcular puntos críticos. Para eso, vamos a calcular la primera derivada de la función con respecto a x. La primera derivada de la función con respecto a x es que es una constante. Aquí me declararía 2xy menos 4x. Esta es una constante y esta es una constante. Vamos a poner este de x, y. Dijimos que este es una constante de 0. Este sería 2xy. Este sería menos 4x. Este es 0 y este es 0. Entonces, vamos a calcular la parcial de la función con respecto a y. La parcial de la función con respecto a y, aquí sería y cuadrado, sería y cuadrado, con respecto a y, sería más x cuadrado, menos 4y. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar ahora voy a poner funciones que lo vamos a igualar a 0 y vamos a igualar la primera derivada
la vamos a igualar a 0, y ya tenemos mi sistema de ecuaciones. Sería 2xy menos 4x igual a 0. Y luego voy a tener y cuadrado más x cuadrado menos 4y igual a 0. Ya tengo bien un sistema de ecuaciones. Ya tengo un sistema de ecuaciones. La pregunta es, ¿cómo vamos a resolver ese sistema de ecuaciones? Porque puedo saber toda la teoría, pero si acá no hay cómo resolver esas ecuaciones, entonces, y para nuestro caso, a esta le vamos a poner 1 y a este le vamos a poner 2. Y entonces, vamos a resolver. Fíjense que lo que vamos a hacer acá, vamos a sacar x de factor común, x factor común de 2y, lo vamos a hacer 2, aquí nos va a quedar y aquí nos va a quedar 2. Y si este se igual a 0, pues entonces se recuerdan ustedes allá ya por B0, sí, solo sí, A es igual a 0 o B es igual a 0. Bueno, si aplicamos esto, tenemos entonces que es igual a 0 o y menos 2 igual a 0. Entonces y es igual a 2. Y es igual a 2. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ahora con eso que tenemos ahí? Lo voy a hacer para esto, pero para este lo van a hacer ustedes, no voy a poner la respuesta. Esto estamos ocupando ecuación 1. Ahora vamos a ver la ecuación 2. En la ecuación 2, sustituir x igual a 0 en 2. Si x es 0 en 2, si x es 0 en 2, vamos a tener y cuadrado menos 4y igual a 0. 4y igual a 0. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Y menos 4 igual a 0. Resulta que y es igual a 0, o una sola vez que le voy a tener y es igual. Entonces vamos a tener los puntos críticos. Tenemos los puntos. Tenemos los puntos. Como x vale 0, vamos a tener 0,0 y voy a tener 0,4. 0,4. De igual manera, hacemos con la ecuación 2. Hacemos con la ecuación 2. Aquí. Y igual a 2. Con el otro valor, le ponemos así. Y igual a 2. Sustituimos el 2. Sustituimos acá. Si y es 2, si y es 2, vamos a tener entonces que este sería 4, perdón, ¿dónde estamos? Si y es 2, este sería 4, sería, si y es 2, este sería 4, menos, todo más x cuadrado, menos 4 por 2. 4 por 2. Y sería acá, nos quedaría x cuadrado, 4 por 2, 8, a menos 8, le pongo 4, aquí le va a quedar menos 4 igual a 0.
Ahora, ¿qué valores van a ser? Esta es una diferencia del cuadrado. X menos 2 con X más 2. Entonces, esto es igual a 0 y resulta para nuestro caso que X es 2 y X es igual a menos 2. ¿Qué puntos vamos a tener? X vale 2. ¿Cuánto vale Y? Y vale 2. X vale, aquí, vale menos 2. Y vale 2. Tenemos 4 puntos críticos. 4 puntos críticos. Tenemos estos dos y estos dos. Estos dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar D. Para encontrar D, necesito la segunda derivada. Nosotros tenemos aquí la primera derivada con respecto a X. Necesitamos encontrar la segunda derivada con respecto a X. Para nuestro caso, la segunda derivada con respecto a X. Yo no me voy a poner el par ahí de X. Sí se lo ponemos, pero vamos a poner así. La segunda derivada, la vamos a evaluar. Pues, encontremos la segunda derivada. Esta es la primera, sería 2. Esto con respecto a X me queda un Y. Y este con respecto a X me queda 4. Sería XY igual a 2Y menos 4. Ahora evaluemos esta función. Pueden hacer la sustitución hasta el final. A mí me gusta hacerla acá. Lo vamos a evaluar en el primer punto crítico que nosotros tenemos. 0, 0. Para nuestro caso nos va a quedar menos 4. Encuentro la segunda derivada con respecto a Y de X. La segunda derivada con respecto a Y sería 2Y. 2Y, que es una constante, es 0, 2Y menos 4. Sería 2Y menos 4. Ahora vamos a evaluar la segunda derivada, pero en el punto 0, 0, 4. Voy a evaluarla en el punto 0, 4. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Vamos acá. La segunda derivada sería esta. Sería 2y menos 4. Y le evaluamos acá el 0 y 4. Aquí sería 8 menos 4. Sería 8 menos 4. Entonces, aquí sería, ya lo ponemos ahí. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta, esta es la parcial con respecto a X, derivémosla con respecto a Y. Entonces, la derivada, esta es, ahora la vamos a derivar con respecto a Y. Con respecto a Y, esta solamente sería 2X y esta sería 0. La segunda derivada, ahora en el punto
Estamos evaluando el punto, no, aquí hay un punto, que es en el punto 0, 0, porque vamos a hacer lo mismo cada uno de los puntos. Entonces, aquí me va a quedar, si es 0, aquí me va a quedar menos 4, y si aquí es 0, aquí me va a quedar 0. Bueno, entonces ya puedo, vamos a hacer exactamente lo mismo después con 0, con 0, cuando estábamos acá, ¿dónde está el otro punto? Vamos a ver 0, 0, 0, 4, 2, 2, y menos 2, 4. Ahora, eso es importante, esto es importante, y esto es importante para calcular D. D evaluado en 0, 0 no es una cosa más que la parcial evaluada en 0, 0, que para nosotros vale, lo vamos a poner así, la parcial en X evaluada en 0, 0, o la segunda parcial evaluada en 0, 0, menos que la derivada cruzada de Y, el 0, 0 al cuadrado. Ahora, si nosotros vemos vale menos 4. Vale menos 4. Este que tengo acá también vale menos 4. Menos 4. Y este que tengo acá, que no cruzada, vale menos 0 elevado al cuadrado. Por lo tanto, para nuestro caso, este sería menos por menos, da más, 4 por 4, 16. 16 es mayor que 0. Y ahora comparamos D, que es mayor que 0, y la primera derivada, que es negativa, ¿qué va a pasar en 0, 0? Veamos nuestro problema. En 0, 0 ocurre, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Un máximo. Ok, máximo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Un máximo. Un máximo. En 0, 0 ocurre un valor máximo. ¿Cuál es este valor máximo? Pongámoslo ahora así. Este es, ¿qué hacemos para conocer el valor máximo? ¿Qué hacemos para conocer el valor máximo? Dice que vamos a evaluar la función en 0, 0. Y al evaluar la función en 0, 0, ¿qué le da? Da 6. 6. Va a ser 6. Entonces, el máximo relativo es 6. Y ojo, vamos a hacer el mismo procedimiento con cada uno de los puntos. Ya no queda más tiempo. O el mismo procedimiento van a hacer con cada uno de los puntos. Ahí está en su folleto cuál es el procedimiento con cada uno de los puntos. Encontramos los puntos críticos. Es decir, hacemos la primera, calculamos las primeras derivadas y las igualamos a 0, resuelve un sistema.
Entonces, ahí voy a poner los números críticos. Luego, después, ¿qué voy a tener? Cuando ya tenga los números críticos, voy a encontrar D. Es decir, voy a encontrar la segunda derivada. Voy a buscar las segundas derivadas en el punto. Y luego voy a ver cuánto me da D y cuánto me da cada una de las derivadas. Sí, ahí es donde viene la interpretación del teorema. Este es positivo. Y la primera derivada respecto a X es negativo, máximo. Sí, y este es positivo. Y nos resulta que en la segunda derivada evaluada. Fíjense que todo sería igual. Ahora tendríamos que evaluarla acá, pero ¿qué punto? Vamos a evaluar el punto 0,4. Evalúan y analizan cuál es el resultado. En el punto 0,4, aquí, la segunda derivada sería 4 por 4, 16. 16 menos 4 sería 12. Aquel es mayor que 0. Y este sería mayor que 0, ¿qué tendríamos? ¿Qué dice el teorema? P mayor que 0. Y la segunda derivada, evaluada en 0,4, es positiva. ¿Qué tendríamos? ¿Qué habría o qué ocurriría en 0,4? ¿Qué dice la teoría? Mínimo relativo. ¿Qué ocurre en 0,4? Un Si mínimo D es relativo. 0 y la segunda derivada parcial evaluada x0 y es 0 es positiva, ¿qué ocurre? Un mínimo. Mínimo. Ocurre un mínimo. Ahora, evaluémoslo en este punto. Si evaluamos este en el punto 2,2, nos va a dar 0. Perdón, nos va a dar un número negativo. ¿Qué habría entonces en 2,2? Un punto de silla. Como decía, si evaluamos acá, D nos va a dar negativo también, ¿qué habría entonces? Si al evaluar entre menos 2 y 2, D también va a ser negativo, ¿qué habría entonces? ¿Qué dice la teoría? Punto de silla. Punto de silla. Y entonces tendríamos que evaluar la función en 2,2 y entonces el punto sería 2,2, la imagen de 2,2, ese punto sería el punto de silla, igual que acá. Entonces, lo importante es poder derivar, resolver las ecuaciones para poder encontrar los números críticos, ya sustituir y analizar, pues ese problema nos lo dice. Y llegamos hasta acá, lo demás del ejercicio simplemente es hacer lo mismo 4 veces. Gracias por